En el año 1912, una joven llamada Isabela Mendoza, visiblemente embarazada, llegó a la plaza principal de San Miguel de los Sauces, pidiendo limosna. Llevaba ropa desgarrada, el rostro marcado por el cansancio y por la humillación. Con pasos lentos, se acercó a una fonda popular, donde los empleados arrojaban sobras al basurero. Con voz temblorosa, preguntó: ¿sobró algo, señor? En ese preciso instante, ella no lo sabía, pero unos ojos la observaban desde la ventana de una carroza dorada. Era don Alejandro Montero, el hombre más rico y más poderoso de toda la región. Antes de continuar, si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí siempre encontrarás relatos que emocionan y que transforman vidas. Isabela Mendoza llevaba en los ojos la melancolía de quien ya había conocido el peso de las promesas rotas y el amargo sabor de la traición. Hija única de doña Carmela, una costurera respetada en los barrios más humildes de la capital, Isabela creció entre hilos, agujas y telas coloridas, soñando con un futuro mejor. Un futuro donde pudiera escapar de la pobreza que marcaba a su familia, generación tras generación. Desde muy joven, su belleza delicada llamaba la atención, provocando envidia en algunas y deseo en muchos. Pero Isabela no se dejaba seducir fácilmente, hasta que un forastero de nombre Germán Ortega cruzó su camino. Germán tenía voz suave, una apariencia refinada y promesas dulces como miel. Juró amor eterno, prometió matrimonio y una vida nueva. Lejos de las privaciones que ahogaban a la joven costurera, Isabela, envuelta en la ilusión de un futuro feliz, se entregó por completo a lo que creía que era amor verdadero. Pero bastó que anunciara su embarazo para que él revelara su verdadero rostro, cobarde, falso. Germán desapareció de la ciudad sin dejar más que cartas rotas, y el corazón de la joven hecho pedazos. Desesperada, y temiendo la vergüenza que caería sobre su madre y sobre ella misma, Isabela tomó una decisión. Sabía que, en aquella época, una mujer embarazada y sin esposo no tenía lugar ni respeto en la sociedad. En el silencio de la noche, empacó lo poco que tenía, dejó una carta de despedida para doña Carmela y tomó el camino de tierra hacia el interior, guiada solo por la esperanza de comenzar de nuevo, en un lugar donde nadie conociera su nombre ni su historia. El viaje fue largo y cruel. Enfrentó el frío, el hambre y las miradas sucias de hombres que veían en aquella joven sola una presa fácil. Pero siguió adelante, sostenida por el instinto materno que ya latía en su vientre y por el deseo ardiente de proteger al hijo que llevaba consigo. Así llegó a San Miguel de los Sauces, un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, y los ojos curiosos seguían a cada forastero que pisaba sus calles de piedra. Allí, Isabela esperaba encontrar algún trabajo sencillo, tal vez en una pensión o ayudando en tareas domésticas, pero la realidad fue más cruel de lo que había imaginado. Las puertas se cerraban en cuanto notaban su estado, y los susurros crecían a cada paso que daba. Sin tener dónde dormir y sin probar bocado por 2 días, su única opción fue dirigirse a la plaza central. Avergonzada y exhausta, se acercó a la cocina de una cantina popular para preguntar si había sobrado algo de comida. Fue en ese momento cuando su voz apenas encontraba fuerzas y el desespero se dibujaba en cada línea de su rostro pálido, que el destino comenzó a escribir. Un nuevo capítulo para Isabela Mendoza, porque allí, en la penumbra de una tarde cualquiera,
Los ojos de don Alejandro Montero, el hombre más poderoso y temido de la región, se cruzaron con los de ella, y en ese instante todo cambió. Don Alejandro Montero era conocido en toda la región como un hombre de acero, dueño de las mayores haciendas ganaderas y de extensos cultivos de San Miguel de los Sauces. Su palabra era ley y su mirada suficiente para silenciar multitudes. Los empleados le temían, los comerciantes le respetaban y los políticos lo adulaban sin pudor. Todos sabían que don Alejandro tenía el poder de hacer y deshacer destinos con un simple gesto de la mano. Era un hombre de rostro duro, expresión imperturbable, que había construido su imperio sobre principios rígidos y decisiones implacables. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas, los vencedores y los perdedores, y no había espacio para debilidad, ni sentimentalismos. Aquella tarde sofocante, mientras su carruaje dorado se detenía frente a la cantina principal de la plaza, don Alejandro no imaginaba que algo pudiera alterar su rutina perfecta. Pero bastó un cruce de miradas para que todo comenzara a cambiar. Allí estaba ella, la joven desconocida, con el rostro sucio de polvo y lágrimas, vestida con harapos que apenas cubrían su cuerpo cansado, y su vientre ya crecido permanecía inmóvil, con los ojos llenos de súplica. Había en esa mirada una mezcla profunda de dolor, vergüenza y desesperación que ninguna riqueza, ningún título, ni ninguna victoria en los negocios podían borrar. Don Alejandro sintió un nudo en el pecho que no experimentaba desde hacía años. Algo muy antiguo, que él mismo había enterrado bajo capas de arrogancia y frialdad, se agitó dentro de su alma. Por un instante, la imagen de Isabela se confundió en su mente con otra figura femenina, doña Mercedes, su esposa fallecida. Ella también, en el pasado, le había mirado así, y entonces el recuerdo golpeó como un relámpago, una tarde lejana, una tragedia imborrable. Mercedes, embarazada de 7 meses, víctima de un asalto brutal en la carretera. Él llegó tarde, demasiado tarde. Desde ese día, juró nunca más involucrarse, nunca más sentir, nunca más sufrir. Pero ahora, frente a esa joven rota por la vida, ese juramento silencioso comenzaba a desmoronarse. Isabela no había dicho más que una frase sencilla, casi un susurro. «¿Sobró algo, señor?» Pero para don Alejandro, esas pocas palabras resonaron como un grito desesperado, un grito que rompía años de silencio y de soledad. El peso de aquella mirada, triste y resignada, quebró la coraza de orgullo que tanto había cultivado. Por primera vez en décadas, sintió compasión, y más que eso, una necesidad urgente de hacer algo. El hombre que tanto se enorgullecía de no conmoverse con la miseria ajena, ahora temblaba por dentro. Intentó apartar la vista, recobrar su frialdad, pero era tarde. El corazón endurecido comenzaba a agrietarse por fisuras invisibles, y el dolor del pasado, ese que él creía enterrado, se mezclaba con una compasión que no sabía cómo contener. Don Alejandro sabía que ese momento fugaz marcaría el inicio de un cambio irreversible en su existencia. Don Alejandro Montero siempre fue un hombre marcado por su reputación de severidad. Por las calles de San Miguel de los Sauces, su nombre era susurrado con respeto y con temor. Decían que bastaba un solo gesto suyo para que las decisiones más importantes del pueblo fueran cambiadas al instante. Los hombres de negocios lo reverenciaban, las autoridades lo adulaban y los más humildes lo evitaban.
Sabían que aquel hombre de expresión dura y mirada cortante no conocía la compasión. Don Alejandro creía firmemente que el mundo era gobernado por los fuertes y que los débiles estaban destinados a desaparecer. Durante años vivió convencido de que los sentimientos eran obstáculos peligrosos para quien deseaba prosperar. Aquella tarde, cuando su reluciente carruaje se detuvo frente a la cantina de la plaza, jamás imaginó que su rutina sería atravesada por un momento tan silencioso y tan devastador. Cuando sus ojos se posaron sobre la joven sentada en el suelo, en medio del polvo, algo incómodo e inexplicable se agitó en su pecho. Isabela, el rostro manchado de tierra, los cabellos enmarañados y la ropa hecha jirones, parecía una más entre tantas almas perdidas que cruzaban su camino cada día, pero había algo distinto, algo profundo, doloroso, en su mirada, una tristeza tan silenciosa, tan abismal, que por un instante el tiempo alrededor de don Alejandro se detuvo. La joven estaba claramente hambrienta, exhausta y con un embarazo avanzado que denunciaba un destino cruel. Y cuando, con la voz apagada, Isabela preguntó si había sobrado algo para comer, don Alejandro sintió una punzada en el alma, una sensación que no supo explicar. Era como si esas pocas palabras le arrancaran de golpe las capas de frialdad que había cultivado durante años. Esa imagen, una mujer indefensa, abandonada a su suerte y llevando una nueva vida en su vientre, desafiaba todo lo que él creía, y entonces, como si el destino quisiera castigar su indiferencia, la memoria de Mercedes, su esposa fallecida, lo golpeó con fuerza, la recordaba con claridad cruel, el mismo rostro suplicante, la misma desesperación, la noche en que la perdió, junto con el hijo que esperaba, una tragedia que lo marcó para siempre. Por años se culpó en silencio, convencido de que si hubiese llegado antes, quizá todo habría sido distinto. Desde entonces, decidió sellar su corazón y no volver a sentir nunca más. Pero ahora, al ver a Isabela en esa misma posición de desamparo, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Intentó resistir, buscar dentro de sí al hombre duro e inquebrantable que todos conocían, pero ese hombre ya no estaba allí. Era como si el destino, implacable y sabio, le obligara a enfrentar la herida que tanto había ignorado. La simple presencia de aquella desconocida reabría su alma. El desconcierto crecía, segundo tras segundo. Don Alejandro sabía que su vida había sido forjada con decisiones frías, rápidas y calculadas, pero ante Isabela todo eso parecía insignificante. No podía ignorar la vulnerabilidad que se dibujaba en su rostro, ni la resignación en sus ojos húmedos, ni esa súplica silenciosa por misericordia. Él, que aprendió a despreciar a los débiles y a apartar la vista del sufrimiento ajeno, ahora se sentía prisionero de una compasión que no había pedido sentir. Por un breve instante, deseó no haber cruzado aquella mirada, pero ya era tarde, el daño estaba hecho. El hombre poderoso, el temido, sentía el peso de un pasado que no quería recordar, y dentro de sí, una certeza se abría paso, lenta, pero irreversible. Nada volvería a ser como antes. Pocos en San Miguel de los Sauces conocían de verdad la historia que había moldeado el corazón de piedra de don Alejandro Montero. Para la mayoría, él siempre había sido así, un hombre austero, de decisiones rápidas e implacables, incapaz de mostrar emoción alguna que no estuviera ligada al poder o a los negocios. Pero detrás de esa postura rígida y de esa mirada gélida había un capítulo oscuro,
doloroso, que don Alejandro se esforzaba cada día por mantener sepultado en lo más profundo de su memoria. Años atrás, cuando aún era un joven hacendado recién casado, conoció la verdadera felicidad junto a doña Mercedes, una mujer de belleza serena y sonrisa dulce, tan distinta a él, y al mismo tiempo el equilibrio perfecto para su temperamento rudo. Mercedes tenía un don, veía bondad donde nadie más la veía, tenía la capacidad de calmar las tormentas que habitaban en el alma inquieta de Alejandro, y poco a poco se ganó no solo el respeto de los trabajadores y los vecinos, sino también el amor más puro, más sincero, de aquel hombre que antes creía ser incapaz de sentir. El matrimonio esperaba con alegría la llegada de su primer hijo. Mercedes, embarazada de 7 meses, irradiaba una luz que iluminaba la hacienda, contagiaba de esperanza a todos los que la rodeaban. Para don Alejandro, ese niño sería el heredero de su nombre, el símbolo de su legado, pero el destino, cruel y despiadado, tenía otros planes. Una tarde de verano, mientras Mercedes regresaba de visitar a su hermana en una ciudad vecina, la carruaje que la transportaba fue interceptada por salteadores en un camino de tierra entre campos secos y polvorientos. Los hombres, encapuchados, armados, sedientos de violencia, querían dinero, joyas, todo lo que tuviera. En valor, Mercedes, aunque aterrada, mantuvo la dignidad, protegía con las manos su vientre redondo y suplicaba por su vida. Pero los bandidos, cegados por el odio y el desprecio, la arrastraron fuera del carruaje sin piedad. En ese mismo instante, don Alejandro, preocupado por el retraso de su esposa, salió a buscarla con sus hombres de confianza. Galopó desesperado por los caminos, siguiendo rastros de tierra y angustia, pero llegó tarde. Lo que vio en aquella escena lo marcaría para siempre. Mercedes, tendida entre la hierba seca, luchaba por respirar, su vestido claro, manchado de sangre, y en sus últimos segundos de vida aún tuvo fuerzas para mirar a su esposo y murmurar palabras de amor. Una despedida silenciosa, pidiéndole que cuidara al hijo que esperaba, pero ni ella ni el bebé sobrevivieron. A partir de ese día, don Alejandro cambió para siempre. La pérdida de la única mujer que había amado de verdad y del hijo que nunca conoció lo rompió por dentro, dejó atrás toda ternura, cerró su corazón, levantó muros impenetrables, los risas fueron desterradas de su hogar, las flores desaparecieron de las ventanas y para los habitantes del pueblo, don Alejandro se convirtió en una figura temida, un hombre capaz de juzgar sin compasión y de tomar decisiones severas sin pestañear. Se prometió a sí mismo que nunca más sentiría, que ningún otro rostro suplicante volvería a recordarle aquella carretera manchada de dolor. Enterró sus sentimientos bajo el peso de las responsabilidades y del dinero, convencido de que, en el mundo de los fuertes, la compasión era debilidad y la misericordia una sentencia de derrota. Pasaron los años y con ellos la imagen de Mercedes y del hijo perdido se convirtió en una sombra silenciosa, una presencia que lo seguía aunque él se negara a reconocerlo. Pero esa tarde, al ver a Isabela miserable, indefensa, con el vientre crecido y el rostro marcado por el sufrimiento, don Alejandro no pudo resistir. Era como si los fantasmas del pasado, esos que tanto luchó por enterrar, volvieran a cobrar la deuda olvidada. La vida, cruel y sabia, lo había colocado nuevamente frente a una mujer al borde de la muerte y a un niño, a merced de la indiferencia del mundo, y él lo supo en lo más íntimo de su ser. Ignorar aquel momento sería como repetir la misma tragedia.
La plaza central de San Miguel de los Sauces era el corazón palpitante de aquel pequeño pueblo. Allí, los comerciantes levantaban sus carpas de telas coloridas. Las señoras comentaban las últimas habladurías y los niños corrían entre los árboles. Despreocupados, como si el tiempo no existiera, era un lugar donde todos se conocían y donde cada rostro nuevo, especialmente el de una forastera en condiciones miserables, se convertía rápidamente en blanco de murmullos y miradas torcidas. Isabela, exhausta, hambrienta, había reunido las últimas fuerzas que le quedaban para acercarse a la cantina popular, con la voz temblorosa, quebrada por la vergüenza. Preguntó si había sobrado algo para comer, pero antes de que alguien pudiera responderle, un hombre de rostro duro y mirada arrogante se adelantó con desdén. Severiano, empleado de la cocina, conocido por su rudeza y su desprecio por los necesitados, la miró con desprecio y con voz alta para que todos escucharan, exclamó: «Ya te he visto merodeando antes. Eres una ladrona. Vienes a robar las sobras y a molestar a los clientes». Su tono agresivo inmediatamente llamó la atención de quienes estaban cerca. En cuestión de segundos, una pequeña multitud se reunió y todas las miradas, cargadas de juicio, se clavaron sobre la joven. Algunas mujeres llevaron las manos a la boca con horror, otras negaron con la cabeza, decepcionadas. Los hombres murmuraban entre dientes, algunos diciendo que eso era lo típico de los forasteros. Otros simplemente observaban con indiferencia. Para Isabela, el peso de esos ojos era una sentencia. Sintió que la garganta se le cerraba, las piernas le temblaban y el rostro le ardía de vergüenza. Quiso desaparecer, pero no tenía a dónde ir. El grito de Severiano seguía resonando en sus oídos. Ladrona. Una palabra que cortaba más hondo que cualquier hambre que hubiera sentido jamás. Por un instante, temió ser echada a gritos, o incluso golpeada. Había visto eso antes, con otros desamparados, en los callejones oscuros de la capital. Pero entonces algo inesperado ocurrió. La carroza dorada, hasta ese momento detenida a la sombra de un gran árbol, abrió lentamente sus puertas, y de ella descendió don Alejandro Montero, el hombre más temido de San Miguel. Su sola presencia hizo que el murmullo se esfumara. El aire se volvió denso. Los ojos, antes clavados en Isabela, se volvieron hacia él y la plaza quedó sumida en un silencio absoluto. Sus pasos, firmes, resonaban sobre las piedras del camino. Su mirada severa hacía que hasta los más valientes bajaran la vista. Sin desviar los ojos de la escena, se acercó a Severiano y con un tono de voz bajo, pero cargado de autoridad, pronunció una orden que cayó como un látigo: «Que nadie se atreva a tocar a esta mujer». Las palabras fueron como un golpe seco en el pecho de todos. Severiano empalideció, dio un paso atrás, y los demás quedaron inmóviles, atónitos. Jamás, en todos esos años, alguien había visto a don Alejandro intervenir en defensa de un mendigo, mucho menos de una mujer embarazada y abandonada. Era como si, por un momento, las reglas de la ciudad se hubieran roto. El panadero dejó el pan a medio moldear. La florista soltó sus ramos. Las señoras dejaron sus conversaciones a medias, y hasta los niños guardaron silencio. Todos observaban. Don Alejandro mantuvo la mirada fija en Isabela, como si intentara leer cada cicatriz, cada sombra de tristeza en su rostro. No le dijo nada, pero su gesto habló más que 1000 palabras. Isabela, aturdida, no entendía por qué aquel hombre del que todos decían que no, conocía la piedad, la había defendido, pero en ese instante, en medio del juicio, la vergüenza y la desesperanza
Una chispa tímida se encendió dentro de su corazón agotado, algo que hacía mucho tiempo ella había olvidado, que aún existía esperanza. El silencio que reinaba sobre la plaza solo fue interrumpido por el eco de los pasos, firmes, pesados, de don Alejandro Montero. Se acercaba a Isabela como una tormenta que se anuncia sin palabras. El rostro de la joven, antes marcado por el dolor y la humillación, ahora mostraba confusión y temor. No entendía por qué aquel hombre se había interpuesto, no sabía lo que buscaba, ni lo que vendría después. Los ojos de don Alejandro, fríos como el acero, no revelaban emoción alguna, pero por dentro se libraba una batalla. Sabía que no podía simplemente darse la vuelta y fingir que no había visto nada. Por más que intentara mantener la imagen del hombre severo e imperturbable, algo en esa joven lo había desarmado. Permaneció frente a ella, observándola por un largo instante, como si intentara descifrar el origen de esa incomodidad creciente que le apretaba el pecho, y finalmente, con voz grave y sin dejar espacio para réplica, anunció su decisión. Dijo que ella no podía seguir vagando por las calles de San Miguel de los Sauces, que su presencia alteraba la armonía y manchaba el buen nombre del pueblo. Pero en lugar de expulsarla, le ofreció algo que nadie esperaba: un refugio en la hacienda Montero, lejos del centro, lejos de las miradas inquisidoras y de las lenguas afiladas. Allí tendría comida, un techo y un lugar donde dar a luz en paz. Sin embargo, don Alejandro fue claro: nada en la vida venía sin un precio. Isabela tendría que trabajar, ayudar en la cocina, cuidar las huertas, lavar ropa de los peones, siempre en silencio, siempre sin causar problemas. No habría privilegios, no habría compasión gratuita, sería una más, una sombra en los márgenes de la gran casa. Alguien sin historia, sin pasado, y si era posible, sin recuerdos. Las palabras de don Alejandro fueron duras, frías, como era de esperarse, pero para Isabela sonaron como un regalo improbable, una puerta que jamás pensó que alguien abriría, aunque sabía que aquella propuesta venía cargada de desconfianza y de intereses. No dudó. La hambre, el cansancio y el miedo por la vida que llevaba en su vientre ya le habían arrebatado todo orgullo. Aceptó, sin preguntas, sin condiciones, porque en ese instante cualquier cosa era mejor que el rechazo y la soledad de las calles. La decisión fue tomada ahí mismo, a la vista de todos los curiosos que no dejaban de especular los motivos de aquel gesto inesperado. Isabela fue conducida a la carroza, mientras Severiano y los demás empleados evitaban mirar al patrón a los ojos. Dentro de aquel carruaje, su cuerpo, por primera vez en días, se relajó. No sabía qué le esperaba en la hacienda, ni si sobreviviría al rigor del trabajo. Pero por primera vez, en mucho tiempo, una tenue chispa de esperanza iluminaba su alma. Lo que Isabela no podía imaginar es que aquella elección, obligada por la necesidad y aparentemente insignificante, cambiaría no solo el curso de su vida, sino también el de don Alejandro y el de todo San Miguel de los Sauces, porque, sin saberlo, ella se había convertido en la pieza clave de una historia mucho más grande de lo que sus ojos cansados podían alcanzar a ver. Y el destino, silencioso, implacable, ya había comenzado a mover sus engranajes. Los meses pasaron lentos, pesados, en la hacienda Montero,
Isabela, ahora alojada en los cuartos más humildes, reservados para los peones, se dedicaba sin quejarse a cada tarea que le era ordenada, sus manos rajadas por el trabajo duro, su cuerpo, vencido por el peso de un embarazo avanzado, solo encontraba consuelo en las madrugadas silenciosas. Allí, en ese instante íntimo y sagrado, acariciaba su vientre y le susurraba al hijo que crecía dentro de ella, promesas de amor, de protección, de un futuro mejor. La vida en la hacienda no era fácil. Algunos empleados la miraban con desconfianza, otros con lástima, y pocos se atrevían a dirigirle la palabra. Don Alejandro, después de haberla llevado hasta allí, mantuvo distancia, como si quisiera olvidar el gesto que, para muchos, fue un acto extraño, inexplicable. Pero el destino, que nunca descansa, ya tejía en secreto una nueva vuelta en su trama. Era una madrugada fría, tempestuosa. Los vientos azotaban los campos, la lluvia golpeaba con furia las ventanas de la hacienda. Y entonces, el grito de dolor de Isabela rasgó el silencio de la noche. El parto había comenzado, y no sería fácil. Los peones corrieron en busca de ayuda, llamaron a doña Matilde, la partera más antigua de la región. Isabela, entre contracciones intensas, recordaba todo el sufrimiento que había vivido, y ahora luchaba por dar a luz a la única vida que le quedaba por proteger. Horas más tarde, cuando los primeros rayos del sol intentaban romper el cielo gris, un llanto fuerte, profundo, llenó el pequeño cuarto donde Isabela yacía extenuada. Había nacido un niño, saludable, de piel morena y ojos intensos. Desde el primer instante, demostraba una vitalidad impresionante. Pero lo que más sorprendió a doña Matilde y a los pocos presentes no fue solo su fuerza, sino una marca peculiar en su pequeño hombro izquierdo, una mancha oscura, perfecta, con forma de media luna, como si fuese la firma invisible de un destino sellado mucho antes de su nacimiento. La noticia llegó rápidamente a oídos de don Alejandro. Él, que nunca se involucraba en asuntos de los empleados, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía perfectamente lo que esa marca significaba. En la familia Montero, aquella marca era rara, pero conocida, un secreto ancestral. Él mismo la llevaba, en el mismo hombro, su padre también, y su abuelo antes que él. Un símbolo, un sello de sangre. Intrigado, inquieto, don Alejandro ordenó que le llevaran al niño. Por primera vez desde el día en que Isabela llegó al pueblo, sus ojos se posaron en ella nuevamente. Y ahora, en el pequeño bebé que sostenía entre los brazos, cuando descubrieron el hombro del niño y mostraron la marca, un silencio denso se apoderó de la sala. Los ojos de don Alejandro se entrecerraron. Y su corazón, ese órgano endurecido por los años, golpeó con fuerza su pecho. No podía ser coincidencia. Era imposible que un hijo de cualquier otro hombre llevase esa marca. Pero, ¿cómo era posible? Él no conocía el pasado de Isabela, no sabía quién era el padre del niño, ni qué conexiones ocultas podían existir entre ellos. Pero la marca estaba allí, real, innegable, portadora de un misterio que don Alejandro no estaba preparado para enfrentar. En ese instante, el pasado y el presente se entrelazaron como ramas de un árbol olvidado. La presencia de ese bebé, marcado igual que él, no era solo una rareza genética, era una posible revelación. Un eco de secretos enterrados hace mucho en las raíces silenciosas de la familia Montero. Don Alejandro, quien había jurado no volver a apegarse a nada ni a nadie, se sintió obligado a descubrir la verdad. Sabía
que ese nacimiento escondía una historia antigua, quizás suprimida por vergüenza o conveniencia, y que Isabela y ese niño podrían ser la llave para revelar un capítulo perdido de su propia existencia. En la hacienda Montero, la noticia del nacimiento del hijo de Isabela no tardó en correr, como fuego encendido, sobre pasto seco. Los empleados murmuraban en rincones, en corrillos discretos, incluso los más antiguos, aquellos que jamás se entrometían en los asuntos del patrón, no podían ocultar la curiosidad. Pero si hubo alguien que recibió la noticia con inquietud y con furia contenida, fue Valeria Montero, la única hija legítima de don Alejandro, una joven de belleza refinada, rostro altivo y temperamento dominante, acostumbrada desde niña a ser el centro de todo, la joya del orgullo paterno, la heredera indiscutible de todo el legado Montero. Desde el primer día, la presencia de Isabela en la hacienda le pareció una amenaza, silenciosa, pero real. No sabía por qué, pero algo en su interior le gritaba que esa mujer traía consigo el germen del desorden. Y ahora, con el nacimiento de ese niño y los rumores de una extraña marca en su pequeño hombro, Valeria comprendió que algo mayor estaba en juego. Celos, miedo y desconfianza se mezclaban en su corazón como veneno. La simple idea de que ese niño pudiera tener algún derecho sobre el apellido o la fortuna de su familia la enfermaba. El legado Montero era suyo, por derecho, por sangre, por tradición, y nada, ni nadie iba a arrebatárselo. Pero el gesto de su padre, su mirada inquieta, la forma en que pedía ver al niño, ese interés repentino, era una señal peligrosa. Y Valeria, que conocía bien la fragilidad humana, sabía que hay dos armas que siempre han funcionado con el pueblo: el miedo y la superstición. Con astucia y paciencia envenenada, comenzó a tejer su plan. Utilizó su influencia sobre los empleados más simples, los más supersticiosos, y sembró, con palabras dulces y venenosas, la semilla del miedo. Decía que Isabela no era una simple mendiga, sino una bruja, una hechicera que había embrujado a don Alejandro con conjuros y maldiciones antiguas, y los murmullos crecieron. Decían que su mirada marchitaba las flores, que las vacas se enfermaban cuando ella pasaba cerca, que las mujeres comenzaron a sufrir jaquecas desde que ella llegó. Y entonces vino el golpe maestro. Valeria convenció a Rufina, la vieja lavandera de la hacienda, a jurar que había visto a Isabela caminando sola por los campos a medianoche, hablando con las sombras y recogiendo hierbas prohibidas. La historia se esparció como peste en el aire, y muy pronto el nombre de Isabela empezó a ser sinónimo de desgracia. Las madres escondían a sus hijos cuando ella se acercaba. Los hombres desviaban la mirada, y hasta los perros ladraban como si sintieran algo oscuro. Para Valeria, eso era solo el comienzo. Ella sabía esperar, sabía manipular, y su objetivo era simple y cruel: aislar a Isabela, presionar poco a poco a su propio padre, hasta que él no tuviera otra opción que echarla fuera de la hacienda, porque la hija legítima de los Montero no permitiría que una extraña, una mujer de la calle, con un hijo ilegítimo, amenazara lo que siempre había considerado suyo, por sangre, por historia y por destino. En la hacienda Montero, las noches siempre habían sido pesadas, silenciosas, interrumpidas solo por el canto de los grillos y el aullido lejano del viento que barría los campos secos. Pero esa noche, el aire traía algo distinto, una tensión invisible que hacía que hasta los animales se recogieran más temprano. El plan de Valeria avanzaba en las sombras.
y su próximo movimiento sería tan cruel como definitivo. Decidida a deshacerse de Isabela y de su hijo de 1905, una vez por todas, ordenó a Crisanto, uno de sus capataces más viejos y fiel a sus caprichos, que se encargara del asunto. Con discreción, Crisanto, hombre de rostro duro y ojos pequeños, acostumbrado a resolver problemas de forma sucia y silenciosa, no dudó en aceptar la orden. Sabía que para mantener sus privilegios y la protección de Valeria solo bastaba obedecer sin preguntar. En el silencio de la noche, armado con un cuchillo afilado y acompañado por 2 peones de confianza, Crisanto se acercó sigilosamente a la cabaña donde Isabela dormía con el pequeño en brazos. Fuera, las ramas secas crujían bajo el peso de sus pasos cautelosos. La tensión era densa en el aire frío. Todo estaba a punto de suceder. Cuando al otro lado del huerto, Emilio, el joven jardinero de la hacienda, percibió el movimiento extraño. Emilio era un muchacho sencillo, de ojos vivos y corazón justo, que desde la llegada de Isabela la miraba con compasión. A diferencia de los demás empleados, Emilio no creía en las historias de brujería que corrían por la hacienda. Veía en esa mujer un alma sufrida y reconocía en su mirada el mismo dolor de abandono que él había sentido de niño cuando su padre lo dejó. Al notar a Crisanto y sus hombres merodeando la cabaña, un presentimiento sombrío se apoderó de Emilio. Sin pensarlo 2 veces, corrió silencioso por los fundos y, arriesgándose en la oscuridad, entró por la ventana de Isabela. Despertándola con cuidado, Emilio le susurró con urgencia sobre el peligro inminente. El miedo se reflejaba en el rostro de Isabela, pero no había tiempo para preguntas, ni para vacilar. Con el bebé aún dormido en brazos, reunió lo poco que tenía y, guiada por el jardinero, escapó por la puerta trasera. La noche era densa y la única protección posible era el bosque que rodeaba la parte este de la hacienda, un territorio conocido por sus senderos sinuosos y sus leyendas aterradoras, pero que en ese momento representaba la única oportunidad de escapar de la muerte segura. Los 2 corrían en silencio, atravesando cultivos y pequeños arroyos, mientras detrás, Crisanto, al descubrir la habitación vacía, se lanzó en una furiosa persecución. El bosque se volvía cada vez más espeso y el crujido de las hojas secas delataba los pasos apresurados de quien huía. Y de quien cazaba, Isabela sentía el corazón acelerado, no solo por el esfuerzo físico, sino por el terror de imaginar el destino que le aguardaba si la atrapaban. El bebé, contra su pecho, seguía durmiendo. Ajeno a aquel escenario de desesperación y peligro, Emilio guiaba el camino con destreza, conociendo atajos y claros ocultos entre los árboles. Sabía que no podían regresar pronto, porque Valeria y sus cómplices nunca dejarían de buscarlos. Por primera vez, Isabela comprendió que su destino y el de su hijo ahora estaban ligados a ese joven jardinero que arriesgó todo para salvarlos. La gratitud se mezclaba con el miedo, pero dentro de ella, una chispa de esperanza comenzaba a renacer. Cuando don Alejandro supo de la traición que casi le costó la vida a Isabela y a su hijo, algo profundo y poderoso despertó dentro de él. No era solo el choque de descubrir que alguien bajo su mando había conspirado para matar a una mujer indefensa y a su bebé, sino el peso aplastante de la culpa que finalmente lo alcanzaba. Durante años, él se había aislado del mundo, convencido de que el dolor de su pasado lo hacía inmune a cualquier lazo emocional. Pero la valentía silenciosa de Isabela y la fragilidad de ese pequeño niño habían abierto una grieta en su armadura. La noticia de la fuga fue recibida con inquietud por la sociedad de San Miguel de los Sauces. Pero para don Alejandro significaba una oportunidad de redención.
Un momento para enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a los fantasmas internos que lo habían perseguido desde la pérdida de su esposa y su hijo. Comprendió que la verdadera herencia que podía dejar al mundo no estaba en las tierras, las propiedades o las riquezas acumuladas, sino en la justicia, la compasión y la valentía de proteger a quienes no podían defenderse. Decidido a corregir sus errores, don Alejandro no dudó en desafiar a su propia hija, Valeria, cuya ambición y crueldad habían sobrepasado todos los límites. Sabía que ese enfrentamiento no sería fácil. Valeria estaba dispuesta a usar todos los medios a su alcance para mantener el control y eliminar cualquier amenaza, incluyendo a Isabela y a su hijo. Pero don Alejandro estaba preparado para llegar hasta las últimas consecuencias, ya no como el hombre frío e implacable que había sido, sino como un padre que descubrió el valor del amor verdadero y la protección. Convocó a sus hombres más leales y partió en busca de Isabela en el bosque, determinado a traerla de vuelta a la hacienda y asegurar la protección de ella y del bebé. Su presencia imponente y su voz firme se escucharon entre los árboles, anunciando que a partir de ese momento nadie se atrevería a dañar a quienes estaban bajo su protección. El gesto del millonario fue recibido con sorpresa y hasta admiración por algunos, pero, sobre todo, significó un cambio profundo en el rumbo de aquella pequeña comunidad. Al enfrentar a Valeria, don Alejandro no solo desafió a su hija, sino también toda la mentalidad de prejuicio y egoísmo que dominaba San Miguel de los Sauces. La batalla era desigual, pero él sabía que luchaba por algo más grande que él mismo, por la dignidad de una mujer que sufrió injusticias y por el futuro de un niño que podía cambiar para siempre el legado de los Montero. La decisión de don Alejandro no fue solo un acto de justicia, sino el renacimiento de un hombre que tras mucho sufrimiento aprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y perdonar. Su redención no borraría el pasado, pero sería un faro para guiar el destino de quienes lo rodeaban, mostrando que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza y la transformación puede brillar con intensidad. La plaza central de San Miguel de los Sauces, que tantas veces fue escenario de chismes y susurros, ahora se transformaba en el escenario de un enfrentamiento decisivo que nadie allí olvidaría. El pueblo se aglomeraba, atraído por la noticia de que don Alejandro Montero, el hombre más poderoso de la región, había convocado una reunión pública para poner fin a las intrigas y al sufrimiento que dividían a la comunidad. Las voces se mezclaban en un murmullo de expectativa, y las miradas se dirigían atentas hacia el improvisado escenario, donde el millonario subió con paso firme, cargando el peso de decisiones que cambiarían para siempre el destino de aquella pequeña ciudad. Don Alejandro miró a la multitud y, con la autoridad que solo el tiempo y la experiencia otorgan, comenzó a deshacer las mentiras que Valeria había esparcido con maldad. Cada palabra era medida, cada frase cargada de una sinceridad que tocaba los corazones endurecidos por la desconfianza. Reveló la verdad sobre Isabela, contando su historia de sufrimiento y valentía, y expuso la crueldad de los rumores que la habían acusado injustamente de brujería. Con cada frase, la atmósfera se transformaba. El odio daba paso a la compasión, la desconfianza a la admiración. Entonces, don Alejandro hizo un gesto que jamás sería olvidado. Declaró a Isabela como su protegida oficial, una mujer digna de respeto y amparo. Y más aún, anunció, con voz firme y emocionada, que el bebé que ella había dado a luz llevaría su nombre, convirtiéndose oficialmente en parte de la familia Montero.
Esas palabras resonaron como un trueno entre la multitud, trayendo una ola de emoción que se esparció rápidamente. Muchas personas no pudieron contener las lágrimas ante aquel acto de justicia y redención. El silencio que siguió solo fue roto por sollozos contenidos y murmullos de aprobación. Había un sentimiento de renovación, de esperanza y de reconciliación que comenzaba a crecer en ese instante. Don Alejandro, antes visto como un hombre distante e implacable, mostraba ahora a un líder capaz de reconocer sus errores y actuar con el corazón abierto. Isabela, aunque tímida, sentía el peso de ese momento, percibiendo que finalmente encontraba un lugar donde podía empezar de nuevo, protegida por la verdad y el amor. Valeria, por su parte, estaba presente, con el rostro pálido y los ojos llenos de rabia contenida e impotencia. La derrota ante su padre y la verdad era inevitable, pero su arrogancia no le permitía rendirse por completo. Aún así, en ese día, la justicia triunfaba, y el destino de la joven madre y de su hijo comenzaba a alinearse con la luz de un futuro prometedor, donde el amor y la verdad prevalecerían sobre las sombras del pasado. Isabela, que alguna vez vagó por las calles de San Miguel de los Sauces entre el hambre y la desamparada soledad, ahora se encontraba en un lugar de luz y propósito. La Hacienda Montero, que antes fue escenario de sufrimientos y secretos sombríos, se transformaba bajo su liderazgo en un espacio de renovación y esperanza, inspirada por la memoria de la esposa fallecida de don Alejandro, quien siempre soñó con ofrecer educación y protección a las niñas huérfanas de la región. Isabela asumió con dedicación y amor la administración de la escuela que el millonario creó en su homenaje. Las paredes de esa institución, antes silenciosas y vacías, ahora resonaban con risas, aprendizajes y sueños que finalmente tomaban vuelo. Cada día, al ver a las jóvenes estudiantes crecer en conocimiento y confianza, Isabela sentía una fuerza renovadora crecer en su propio pecho. El dolor del pasado aún existía, pero ahora se transformaba en coraje y compromiso. El amor que florecía dentro de ella por el pequeño niño, su hijo, le daba una razón aún mayor para luchar. Y a su lado, un hombre sencillo y leal, Emilio, el jardinero que la salvó. En una noche oscura, ya no ocultaba el sentimiento que llevaba en silencio. Sus palabras, cargadas de ternura y sinceridad, llegaron como una brisa fresca que disipaba las dudas y los temores que aún rondaban a Isabela. El amor de Emilio no era solo un consuelo, sino una promesa de un futuro compartido, de compañerismo y apoyo mutuo. La comunidad de San Miguel de los Sauces, antes marcada por prejuicios y divisiones, comenzaba a entender que la verdadera grandeza no estaba en las posesiones ni en el estatus social, sino en la capacidad de levantarse, perdonar y hacer el bien. Isabela, con su historia de superación, se convirtió en símbolo de justicia y redención para muchos, demostrando que incluso aquellos que la vida intentó apagar pueden brillar intensamente cuando reciben una segunda oportunidad. Don Alejandro, al observar esta transformación, sentía que su propia redención se había completado al ver el legado de su esposa continuar a través de aquella escuela y de aquella mujer que contra todas las probabilidades había conquistado su lugar. La historia de Isabela y su hijo no terminaba allí. Era el comienzo de una nueva era para San Miguel de los Sauces, donde la esperanza, la justicia y el amor podrían finalmente prevalecer sobre la sombra del pasado. Y así, entre sonrisas, aprendizajes y promesas de un mañana mejor, el destino sonreía a quienes creían en la fuerza de la renovación y en la luz que nace incluso en las noches más oscuras.